voy a contar un canto de versos de amor y llanto, corazón de fuego en ríos de gente, canto, suspiro y sol. Te voy a contar. El negrito tiene hambre, cuñu, 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 cuñu. Está triste su... Mario, Dígame. todos te conocemos, tu faceta, la hermosura de tus canciones, tu trayectoria como un cantautor infantil. Pero yo sé que vos no te iniciaste haciendo canciones para niños. Así es. ¿Realmente cómo fue tu inicio? Mira, hablábamos hace poquito del grupo Gradas. Allá por los años allá por el 78. Ajá. Yo me integré en este grupo. Yo era obrero de la construcción en esa época. Ya daba mis primeros pasos con las canciones, pero las canciones mías nacen en ese contexto especial de esa época, de mucho movimiento, las luchas estudiantiles, las luchas del pueblo de Nicaragua. Entonces las canciones se enmarcan ahí. Esa era la época del grupo Gradas. ¿Quiénes eran los que te acompañaban en todo ese movimiento artístico? Porque habían expresiones, habían pintores, Sí, habían poetas, habían músicos. Sí, había de todas las disciplinas. ¿Y cuál de los músicos eran los... o qué agrupaciones estaban con vos en esa época? Bueno, no, yo andaba solo. Yo andaba solito, pero dentro del grupo andaba Vallardo A, Gámez. Pero ustedes hacían un trabajo en colectivo para el grupo Gradas. Sí, era un trabajo colectivo. Ahí conocí al poeta David Macfield, conocí a Carlos Rigby ahí dentro del grupo Gradas, el poeta Vallardo Gámez, pintor también, que exponía sus pinturas. En ese momento era un grupo que se movía en contra de la dictadura de Somoza. Y hacían trabajo en los barrios y en diferentes sectores de... Se hacía... ¿Solo Managua o eran diferentes ciudades? Bueno, en todo el país. En todo el país. En todo el país, en los atrios de las iglesias, en los colegios. Pero entonces, ¿cómo surge, Mario, el tema de que vos comenzaste a hacer canciones para niños? Sobre niños, digamos, pues, Ajá. ¿verdad? Ahí nace mi primera canción, que es El Negrito Cuñú Cuñú. ¿Esa es tu primera canción? Sí, yo diría que sí, la primera canción. Es una canción que habla del niño que se tiene que quedar solito en la casa y la madre va a cuidar a otro niño con posibilidades para poder darle de comer a su hijo, pues. ¿Esta canción nació antes o después de tu experiencia que tuviste en Cuba? No, antes. Antes de eso. Nació antes, sí. Pero tu experiencia que tuviste en Cuba es relacionada con la parte creativa en cuanto a canciones para niños o títeres para niños. ¿Cómo era el asunto? Ya estrictamente cosas dirigidas a los niños que yo desconocía. A alguien se le ocurrió de que yo servía para producir arte para niños y me mandaron a estudiar teatro infantil a La Habana. ¿Qué año fue eso, Mario? En el 79, 79. a inicios de la revolución, 1979. Pasé 2 años en Cuba y ahí escribí las primeras canciones. Ya no canciones sobre niños, ya no canciones dirigidas, con ese hilo poético especial, lleno de fantasía, de color, qué sé yo. El conejo Nicolás, el gato Garabato, el sapo Guli Guli, con animalitos y con elementos de la naturaleza. Y aprendí a construir muñecos también. Toda esa experiencia entonces producto de ese viaje que tuviste a Cuba. ¿Por cuánto tiempo estuviste allá? Bueno, estuve 2 años. Permanente, no venías a Nicaragua. No, me quedé 2 años haciendo teatro para niños. Después vine aquí y me dediqué a hacerlo por 2 años, porque no me resultaba muy difícil. ¿Y la canción? Para vivir de eso. Sí, y la canción del Negrito Cuñú Cuñú ¿forma parte de tu primer disco o la grabaste mucho después? No, forma parte de mi primer disco. Me lo arregló Pancho Cedeño. ¿Cómo se llama el primer disco tuyo? Así se llama, El Negrito. El Negrito Cuñú Cuñú. Sí,
Era una canción que lógicamente cantabas vos solo con tu guitarra. Solo con Pero mi guitarra. ya en el disco fue grabada en un formato distinto. Pancho le puso una orquesta. Pancho Cedeño, pues, que le hizo Estamos el hablando de qué año ese disco. arreglo. 84. 84. Sí. Te voy a contar un canto. Te voy a contar un canto. Yo conocí a Mario en 1974. Yo estaba en la secundaria todavía. El factor de coincidencia fue Carlos Mejía Godoy y Radio Corporación. Digo, porque alrededor de Carlos andaban un poco de cipotes nosotros, ¿verdad? En aquella época, con la inquietud del canto testimonial, con la inquietud de hacer las primeras canciones. Y claro, sentíamos una influencia creativa y una admiración como artista y amigo hacia Carlos Mejía Godoy. Entonces, dentro de esa pelota de cipotes de aquella época, estaba Mario Montenegro y allí nos conocimos. Y claro, llegábamos al programa de Carlos, a veces proyectábamos ahí algunas cancioncitas de las primeras canciones que hacíamos a través del programa de Carlos que se llamaba El Son Nuestro de Cada Día, que se pasaba en Radio Corporación, donde coincidían también Don Otto de la Rocha, Wilmor López y una serie de gente que andaba alrededor del canto testimonial, del canto nicaragüense, incluso del rescate del folclore. ¿Y coincidieron en toda aquella época del Grupo Gradas? Digamos, yo no fui exactamente, y Mario igual, creo que sí Mario participó en algunas actividades del Grupo Gradas, mediados de los 70. Yo tal vez más como curioso que como artista, un asistente a los eventos. Me gustó la onda de la poesía, de la testimonial, del canto testimonial. Se hablaba y se analizaba sobre la realidad nacional y creo que Mario participó allí. En ese marco también nos conocimos. Yo como espectador y él proyectando de sus primeras canciones. Por cierto, había una primera canción del testimonial que se llama La Hacienda del Charco. Hay un fragmento de la letra que dice que también tiene un largo mecate para colgar al patrón. Porque Mario trabajó exactamente, creo que esa hacienda del Charco era por la zona de Chiltepe, una hacienda ganadera. Y Mario, que trabajó de todo, un obrero, pues un artesano, trabajó eventualmente un tiempo ahí en la hacienda del Charco y ahí salió esa primera canción. ¿Y cómo llegas a producir el primer disco de Mario? El primer disco de Mario creo que ya fue en 1982, que es El Negrito Cuñu Cuñu, canción que yo ya conocí un poco desde esa época, de esa otra canción de La Hacienda del Charco, que es más o menos de esa época también, canto testimonial, pero Mario, diría yo así, en este término, sin querer queriendo, abrió una puerta importante dentro del canto nicaragüense, que es específicamente la canción infantil. Con mucho acervo nicaragüense, con mucha raíz nicaragüense, el son nica, mazurca, balsecito, y con el lenguaje también nicaragüense, pero con una temática que nadie se había metido a abordar, como era la temática infantil, cuentos muy fantasiosos alrededor de los niños. Cada canción de él es una historia. Entre ellas el Cuñu Cuñu, que es, además de sus primeras canciones, la canción que le da el título al primer disco de Mario Montenegro. ¿Y cómo surge esa idea del disco, el proyecto? Yo estaba ligado a ENIGRAC, que era la empresa grabadora del Ministerio de Cultura, empresa nicaragüense de grabaciones culturales, ENIGRAC. Y Mario, pues obviamente que ya tenía un buen paquete de canciones, tenía el material suficiente, no solo en cantidad, sino sobre todo en calidad, como para producir un disco. Entonces ENIGRAC le hizo ese primer disco, fue grabado ahí en los estudios de ENIGRAC. Probablemente de 30, 40 canciones se escogieron 12, que son las que tiene el disco. Y Mario me buscó a mí, que andaba yo con la inquietud de hacer mis primeros arreglos musicales, pues ya de sentarme y escribir para violines, para oboes, para clarinetes, para piano, guitarra, etcétera. Mis primeros arreglos, de manera que ahí yo me estrené como arreglista con el disco de Mario Montenegro. ¿En todos los temas? En todos los temas. Yo hice las orquestaciones. ¿Cuál era el formato del disco? Mira, hay formatos variados, porque hay, por ejemplo, El Gato Garabato, que es una de las canciones, un foxtrot, entonces lo hice tipo Ramptime, tipo la película El Golpe.
la música, el golpe de la película, el golpe, por ejemplo, con piano, clarinete, contrabajo, batería, así, muy jazz New Orleans, por ejemplo, ese tipo de influencia. Hay valsecitos también, hay mazurca, creo que hay un par de sones nicas ahí, y eso con la orquestación de cuerdas de verdad, oboes, clarinete, y una base de piano, guitarras, percusiones. ¿Crees vos que la canción El Negrito Cuñú Cuñú es la más emblemática? Yo creo que sí. ¿Cómo la ubicás esa canción? Sí, lo marcó porque exactamente esa es la que abre la puerta y marca una tendencia dentro de esto que ya te mencionaba antes, que es la canción infantil nicaragüense. Sí, en el folclore hay canciones infantiles, obviamente también, sí, pero ya canciones de autor y con una línea ya hecha. Pues. Yo podría hacer incluso una comparación. Si Salvador Cardenal es el que abre la puerta para la canción ecológica nicaragüense, yo sitúo a ese nivel a Mario Montenegro, pero en este caso con la temática infantil. Te voy a contar un canto. Te voy a contar un canto. Y esa canción, ¿tuviste alguna experiencia de que fuera interpretada por otros artistas o grabada por otros? Fíjate que yo nunca me imaginé, mira, yo mi música y las cosas que he hecho, las cosas que he escrito, las cosas que he pintado, las hago sin ninguna pretensión, pues. Yo jamás me imaginé que esa canción iba a tener tanto éxito. Y hay varios cantores, autores importantes en este país la han interpretado. Hay una versión de Luis Enrique Mejía Godoy, hay una versión de los de Palacagüina, hay otra del Grupo Pueblo. Los Palacagüina la grabaron en Bélgica. Hay una del Coro Nacional, hay otra versión de Otto de la Rocha, hay una versión de la Katia Cardenal, hay una versión reciente muy linda de la Cecia Guavo que a mí me encantó. El negrito tiene hambre, cuñú, 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 cuñú. Está triste su alma pura, cuñú, 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 cuñú. No tuvo quien lo arrullara, porque su negrita mamá arrulla al hijo del patrón. Ay, cuñú, cuñú. El negro no tuvo cuna, cuñú, 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 cuñú. Su cobija fue la luna, cuñú, 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 cuñú. Tampoco tuvo la suerte de que su querida mamá le cantar esta canción, ay, cuñú, cuñú. Pero muy pronto, negrito, cuñú, 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 tu mundo será distinto, cuñú, 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 cuñú. Cuando no hayan pobres ni ricos, ni existan desigualdades, entonces sí será mejor, ay, cuñú, cuñú. Mi experiencia interpretando El Negrito Cuñú Cuñú fue muy linda, muy íntima, porque yo crecí escuchando la música de Mario Montenegro. Recuerdo estar en el Mirador Tizcapa cuando habían como ferias infantiles y había un bibliobús, y yo me metí al bibliobús
y en el bibliobús encontraba los discos de Mario. Y en una de esas ocasiones mi papá compró uno que era como una antología, tenía la Cabra Antonia, el Negrito, el Conejo Nicolás, y lo compró él, y desde ese entonces yo lo ponía día y noche en la casa. Yo era una niña muy sola, pues realmente mi hermana no había nacido todavía, pero había una conexión muy especial con la música de Mario Montenegro. Yo siempre he dicho que Don Mario es como el héroe de mi infancia. Y es cierto, quizás canciones como El Negrito Cuñu Cuñu, que tiene un trasfondo social, un contexto también de discriminación racial, quizás yo no lo entendí en ese momento, pero dejó una espinita, justamente una espinita de duda que ya más grande, con todos estos caminos de la vida y la música y tal, retomé y nació pues la idea de interpretar El Negrito Cuñu Cuñu en una versión acústica, o tratar de conservar la esencia de Don Mario, esa ternura de él que tiene como persona y como compositor, y también ponerle mi estilo, ¿no? Te voy a contar un canto. Te voy a contar un canto. Uno de los momentos más significativos en mi corta carrera musical hasta ahora me lo ha dado Don Mario en el lanzamiento de mi disco Con los Ojos del Alma. Él aparece de sorpresa y cantamos juntos El Negrito Cuñu Cuñu, y eso fue verdaderamente valioso. Para mí, Mario Montenegro, como persona y como cantautor de música para niños y niñas, es un pilar en la cultura nicaragüense. Es uno de los pocos creadores de música infantil en Centroamérica. Siento que ha aportado grandemente a Nicaragua y a Centroamérica en general, a Latinoamérica en general. Y quizás nosotros no nos damos cuenta, pero él ha tenido muchos reconocimientos en Europa también sobre su trabajo para niños y niñas. Yo siento que tiene esa dulzura, esa ternura a sus 65 años intacta, también esa bandidencia o esa travesura característica de los niños que él conserva también a sus 66 años. Tengo la oportunidad y la bendición de decir que somos amigos. Ay, cuñu, cuñu. Mario, Ajá. ¿tenés algún recuerdo del momento que vos compusiste El Negrito Cuñu Cuñu? Por ejemplo, digamos, ¿fue una canción que nació en un mismo momento o la fuiste escribiendo poco a poco? ¿Te recordás de cómo nació? Bueno, como todas las canciones, que las vamos haciendo pedacito, pedacito, pedacito. Mira, yo no tengo experiencia de hacer una canción de un solo tirón. Yo como dice Silvio Rodríguez, muelo y rehago. Sí. Y entonces, y hay canciones que pasan hasta un año puliéndolas, pues. Y con algunas excepciones, pues. La Reconolegreato salió de un solo tirón. El Negrito Cuñu Cuñu no. Esa la vine haciendo por un tiempo. Además, que yo no tenía mucho tiempo para dedicarme a eso. Yo era obrero. Y en mis ratos libres me ponía a hacer este tipo de cosas. ¿Y fue una canción inspirada en algún niño en específico, en alguna vivencia, en algo que tuvo que ver Sí, con claro, vos? claro que sí, porque es que el medio donde yo me desenvolvía, había muchos casos de niños así como te decía, pues, que tenían que quedarse solos en la casa cuidados por la hermanita, qué sé yo, y la madre tenía que ir a cuidar otros niños, pues. ¿Tuviste la experiencia de que este tema haya sido utilizado para algún trabajo audiovisual? ¿Tuvo video, por ejemplo, no? No, nunca. No tuvo. Nunca. Lo que sí sé es que ha sido traducida a otros idiomas. Solo me han llegado folletos y eso, pero no conozco las versiones. Pero cantada también en otro idioma.
¿O solamente traducida la fíjate que letra? no sé, en mis manos cayó un folleto donde había traducciones hasta en flamenco. Ah, sí. Sí, en flamenco, en alemán, en inglés. Mario Montenegro estudió teatro para niños en Cuba por 2 años. Es el pionero de la canción infantil y tiene 6 discos: Escalera de Sal, Canciones de Agua, Orín de Luna, El Negrito Cuñú Cuñú, que fue su primera producción, Cartas para María de la Sierra y Antología. Actualmente Mario trabaja en la nueva producción discográfica, pero también él es un destacadísimo pintor con más de 400 obras, un importante cuentista con diferentes publicaciones como Mi canción es un delfín, Hilo, papelillo y bambú, De jazmines y aceitunas, Caballito de palo, Gonzalo el cocodrilo, Coplitas para la luna, El vuelo de los payasos, entre otras. También Mario fue ganador de 2 festivales de la canción romántica nicaragüense Rafael Gastón Pérez, como autor y como compositor. Sus canciones, por lo tanto, representaron a Nicaragua en 2 festivales de la canción iberoamericana, conocida como el Festival de la OTI. Mario Montenegro, aquel joven obrero de la construcción que en los años 70 comenzó a componer sus primeras canciones, es hoy un gran artista, un artista integral en todo el sentido de la palabra. El negrito tiene hambre, cuñú, 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 cuñú. Está triste su alma pura, cuñú, 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 cuñú. No tuvo quien lo arrullara, porque su negrita mamá arrulla al hijo del patrón. Ay, cuñú, 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 ay, cuñú, 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 cuñú. Ro, 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 ro. Ro, 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 ro. Ro, 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 ro. El negro no tuvo cuna, cuñú, 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 cuñú. Su cobija fue la luna, cuñú, 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 cuñú. Tampoco tuvo la suerte de que su querida mamá le cantara esta canción. Ay, cuñú, 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 ay, cuñú, 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 cuñú. Ro, 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 ro. Ro, 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 ro. Ro, 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 ro. Pero muy pronto, negrito, cuñú, 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 tu mundo será distinto, cuñú, 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 cuñú. Cuando no hayan pobres ni ricos, ni existan desigualdades, entonces sí será mejor. Ay, cuñú, 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 ay, cuñú, 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 cuñú. Ro, 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 ro. Ro, 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 ro. Ro, 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 ro. Ay, cómo vuelas libre, tocando puertas, corazones y conciencias. Ay, vienes como lluvia, así de inmenso, así de terco, sos pulmón de la utopía. Te voy a contar un canto